Llamó a Control Animal a las 7:43 de la mañana. Le dijo al operador que había un perro atado al poste de luz afuera de su casa. Sin placa, sin chip de identificación, empapado por la lluvia de octubre. El operador dijo que alguien estaría allí en 4 a 5 horas. Julia dijo que estaba bien. Colgó y se paró en la ventana mirando al perro a través del cristal. No se había movido desde que lo notó por primera vez. Solo sentado en la base del poste de luz, la correa tensa alrededor de su cuello. Enorme cabeza atigrada inclinada ligeramente hacia abajo. No forcejeaba, no gemía, no hacía nada en absoluto, solo esperaba como esperan los animales cuando ya han dejado de esperar algo bueno. Salió a las 7:51 con una toalla y un cuenco de agua porque no podía quedarse de brazos cruzados durante 4 horas. La dejó acercarse. Bebió todo el cuenco en 11 segundos, luego se volvió a sentar. Ella entró. Miró el reloj. A las 12:17 de la tarde, llegó la camioneta de Control Animal. Julia salió. El oficial abrió la parte trasera de la camioneta e hizo un gesto hacia el perro. El perro se levantó, giró una vez y miró hacia atrás a Julia. 5 segundos de contacto visual. Ella dijo, dame un minuto. Julia Navarro tenía 36 años, era terapeuta ocupacional en el St. Luke's Rehabilitation Center en Denver, Colorado, y el tipo de persona que pasaba su vida profesional enseñando a otros a recuperar las cosas que habían perdido. Independencia, movilidad, la creencia de que la vida ordinaria todavía estaba a su alcance. Era muy buena en su trabajo. Aún no había descubierto cómo aplicar nada de eso a sí misma. Los 2 años anteriores habían sido lo que ella llamaba en privado un lento acto de desaparición. La relación con Marcus no había terminado con una confrontación, un descubrimiento, o un solo momento el que pudiera señalar y decir que eso fue todo. Había terminado como se apaga un fuego en una habitación que nadie está mirando. Él no había sido cruel. Simplemente había sido el tipo de presencia que hacía que Julia se sintiera cada vez más pequeña, hasta que una mañana se miró al espejo antes del trabajo y no pudo recordar la última vez que había tomado una decisión sin antes calcular su reacción. Ella lo había terminado en marzo. Ahora era octubre. Tenía una hija de 3 años llamada Maya, una casa de 2 dormitorios en Washington Park, y una vida que aún estaba en proceso de reconocer como completamente suya. Estaba reconstruyendo de la manera que se reconstruye después de algo que no dejó marcas que nadie más pudiera ver. Con cuidado y en su mayoría sola y a un ritmo que se sentía demasiado lento desde adentro. No necesitaba un perro. Se lo dijo a sí misma mientras caminaba de regreso para cancelar la camioneta. El oficial esperó. El perro esperó. La lluvia comenzó de nuevo. Firmó los papeles de custodia temporal a las 12:34 y lo trajo adentro. Entró por la puerta principal y se sentó en medio de la cocina como si ya hubiera decidido cómo estaban las cosas. 65 kilos de un cané corso atigrado con el pelaje aún oscuro por la lluvia. Cabeza más ancha que las manijas de los gabinetes, ojos ámbar recorriendo la habitación lentamente con la atención pausada de alguien que hace un inventario cuidadoso. Maya entró desde la sala, se detuvo y lo miró. Él se giró y la miró. Ella dijo, grande. Él movió su cola una vez. Esa fue toda la presentación. Julia lo llamó Rex porque fue la primera palabra que se le ocurrió. Y se dijo a sí misma que el nombre no importaba, ya que esto era temporal. Se lo dijo a sí misma de nuevo antes de acostarse. Para la mañana siguiente, Rex se había apoderado del sofá, le había tirado el café del mostrador con la cola al darse la vuelta, y había dejado un charco de baba del tamaño de un plato de ensalada debajo de la mesa de la cocina. También se había reubicado en algún momento de la noche en el pasillo, fuera de la puerta del dormitorio de Mia, donde Julia lo encontró a las 6 de la mañana sentado en la oscuridad, completamente inmóvil, de cara a su habitación, como una decisión ya tomada que no requería discusión. Julia se quedó en el pasillo un largo momento. Luego caminó a la cocina y llamó a Control de Animales para decirles que se quedaba con el perro. Las primeras semanas tuvieron su propia textura específica de caos. Rex trataba la mesa de centro como una sugerencia vaga y el sofá como un derecho legal. Viajaba en el asiento del pasajero con la postura de un copiloto al que no se le había pedido opinión, pero que de todos modos tenía sus propias ideas. Maya empezaba cada mañana yendo a donde estuviera Rex, pegando su cara en la nuca y diciendo su nombre hasta que él se daba la vuelta. Él siempre se daba la vuelta, cada vez, con la paciencia pausada de algo que había decidido en silencio que esa era su función principal. Su baba requería un sistema de gestión dedicado. Ella compró una segunda mopa. El suelo de la cocina seguía siendo una condición que sorteaba en lugar de resolver. Él vació el frutero de la encimera 4 veces sin aparente remordimiento. Y la quinta vez se detuvo y miró primero a Julia, lo que ella decidió interpretar como lo más parecido a una conversación que habían logrado hasta el momento. La gente de su calle cruzaba la calle al verlo venir.
La mayoría volvió a cruzar después de la segunda semana. Ella dejó de comprobar las cerraduras 2 veces antes de acostarse, más o menos en la tercera semana. No se había dado cuenta del todo de que lo hacía hasta que notó que había dejado de hacerlo. Pero aquí lo que no le había contado a nadie en el trabajo, ni en su edificio, ni en la cuidadosa reconstrucción de una vida que aún estaba aprendiendo a habitar. Marcus le estaba dejando mensajes de voz. De nuevo, no amenazante, no del tipo de cosa que calificara como algo oficial. Mensajes dejados a las 10:30, a las 11:15, a las 11:47 de la noche en un tono que se situaba entre la persistencia y algo más difícil de nombrar. No era agresivo. Era la otra cosa, la cosa que es más difícil de explicar a quien no la ha experimentado, que es el peso específico de una persona que te recuerda muy en voz baja que sigue ahí. Julia había dejado de escuchar los mensajes de voz, pero sabía que llegarían, y había empezado a dormir con un oído ligeramente abierto, como se hace cuando no estás seguro de que estás escuchando. Rex aparentemente había decidido que eso no era aceptable. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, eso honestamente duele un poco. Dale al botón de suscribirse. Vas a querer ver lo que pasa después. Al segundo mes, una nueva estructura se había instalado en la casa. Julia llevaba a Maya a la guardería cada mañana con Rex en el asiento del copiloto. Y algo sobre esa disposición específica, su hija atrás, este animal enorme adelante, los tres moviéndose por la ciudad como una unidad, se sintió como algo que ella no tenía desde hacía mucho tiempo. Una formación, un hogar que estaba completo en sus propios términos. Los fines de semana, tomaban el sendero del parque, Rex caminando al lado del cochecito a un paso tranquilo y deliberado que abría camino entre la gente sin que nadie necesitara entender por qué. Un sábado en Wasp Park, un hombre dejó que su hijo pequeño se acercara desde unos 15 metros, observando todo el tiempo, listo para intervenir. El niño puso ambas manos en la cara de Rex y se rió. Rex se sentó, bajó la cabeza al nivel del niño y se quedó absolutamente quieto. El padre se quedó allí un momento. Luego exhaló. No sabía que los perros así pudieran ser así, dijo. Julia sonrió. La mayoría de la gente no lo sabe. Una mujer del tercer piso de su edificio dejó una nota debajo de su puerta en noviembre. Ella se había sentido visiblemente incómoda en el ascensor con Rex desde el principio. La nota decía: quiero que sepas que el martes pasado, un hombre me siguió hasta el vestíbulo y tu perro se interpuso delante de mí sin que se lo ordenaran y no se movió hasta que el hombre se fue. No gruñó. No ladró. Simplemente se quedó ahí. Llevo una semana intentando averiguar cómo darte las gracias. Julia la leyó 3 veces. Luego miró a Rex, que dormía en el sofá. Un domingo de diciembre, lo llevó en coche al embalse de Chafield. Corrió por el sendero con Rex suelto, Maya en la mochila contra su pecho, el aire frío saliendo del agua, y por primera vez desde marzo, se sintió completamente presente en su propia vida. No gestionándola desde una cuidadosa distancia, no sobreviviéndola, sino dentro de ella con ambos pies, con un mastín napolitano de 65 kilos de color atigrado cargando a través de la yerba escarchada a su lado, como si hubiera sido construido exactamente para este tipo de mañana. Algunas cosas no anuncian lo que están haciendo mientras lo hacen. Simplemente reorganizan silenciosamente todo a tu alrededor hasta que un día reconoces lo que ha cambiado. La noche que importó ocurrió un viernes de enero a las 3:58 de la mañana. Rex la despertó, no ladrando, sino parado en la puerta del dormitorio con el cuerpo inclinado hacia el frente de la casa. Una vibración baja moviéndose a través de su pecho. Aún no había sonido, solo la señal física de que algo había cambiado en el aire exterior. Julia se sentó. La casa estaba completamente oscura. 3 golpes en la puerta principal. Lo suficientemente fuertes como para significar algo. El tipo de golpe que no pregunta. Cogió su teléfono. No se movió. 3 más. Rex caminó hacia el recibidor principal y se colocó entre la puerta y el pasillo que llevaba a la habitación de Maya. No ladró. No gruñó. Simplemente se quedó ahí parado. Los 143 kilos de él, perfectamente inmóvil en el exacto centro del único camino hacia su hija. No amenazante, no actuando, solo presente de una manera que hacía que el espacio detrás de él se sintiera completamente diferente del espacio delante de él. Julia marcó al 911 a las 3:02. Se quedó en la línea, su voz baja, la puerta de malla aún cerrada y silenciosa al final del pasillo. El informe del oficial anotó que un hombre que coincidía con la descripción de Marcus fue observado sentado en un vehículo a 2 cuadras de su dirección a las 3:11 de la mañana. Se fue antes de que los oficiales hicieran contacto. No se registró ningún incidente. Julia se sentó en el suelo de la cocina durante mucho tiempo después de que se fueran. Rex se tumbó a su lado sin ser invitado. Su respiración era lenta y completamente regular. Maya no se había despertado. La casa estaba en silencio de una manera en que no había estado en silencio antes.
Un tipo de silencio diferente, el tipo que llega después de que algo se ha resuelto en lugar de solo pospuesto. Pensó en los cerrojos, alrededor de la tercera semana, cuando había dejado de revisarlos, y lo que significaba que un animal que había encontrado atado a un poste de luz bajo la lluvia le había devuelto, sin previo aviso ni instrucción, algo que no sabía que le faltaba. No solo la sensación de seguridad, la sensación de que se le permitía sentirse segura, de que la puerta entre su vida y todo lo de afuera estaba siendo sostenida por algo sólido. Él no había sido entrenado para eso. No se le había pedido. Simplemente había entrado por su puerta principal, había tomado su posición y se había quedado. Rex tiene 4 años ahora, o casi. Nadie lo sabe con exactitud. Todavía es dueño del sofá con total convicción. Todavía va de copiloto. Él todavía se sienta afuera de la puerta de malla cada noche. Y cada mañana a las 6 de la mañana, él sigue ahí, todavía de cara a su habitación, todavía trabajando. Y Julia no ha revisado las cerraduras 2 veces antes de acostarse desde octubre. Maya lo llama su perro. Cada mañana ella dice su nombre hasta que él se da la vuelta. Y cada mañana lo hace. Cada vez con la misma paciente certeza de algo que no tiene ningún lugar más importante a donde ir. Julia lo encontró atado a un poste de luz bajo la lluvia. No tenía placa, ni nombre que nadie supiera. Ningún registro de alguien que lo quisiera lo suficiente como para quedarse. Algunas cosas se quedan atrás no porque no valgan la pena conservarlas, sino porque la persona que las dejó aún no entendía lo que tenía. Rex entendió. Solo estaba esperando que alguien volviera a salir bajo la lluvia. ¿Habrías acogido a un perro de 65 kilos que encontraste abandonado en tu calle, o habrías esperado el control de animales? Dímelo en los comentarios. Ella llamó al control de animales a las 7:43 de la mañana. Había un cané corso atigrado de 65 kilos atado a la farola frente a su casa, empapado por la lluvia de octubre, y se dijo a sí misma que eso no era su problema. El camión llegó al mediodía. El perro se giró y la miró una vez antes de acercarse a la jaula. Ella dijo, espera, que pasó dentro de esa casa durante los siguientes 4 meses y que hizo ese perro a las 2:58 de la mañana en una noche de enero es algo que todavía no está del todo segura de cómo explicar.